Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a esta sección de Café y Libros con P&P. Mi nombre es Diego Mi nombre es Samara. y hoy vamos a hablar de las lecciones de vida del profeta Elías, del autor Andrew Wommack. Te vamos a dar 3 razones por las que creemos que deberías leer este libro. Razón número 1. Siempre nos han dicho que para alcanzar el éxito, ¿sí?, de una manera correcta, es mejor aprender de los errores por experiencia propia. Pero bíblicamente dice que en ocasiones es mejor aprender por experiencia de otros, como lo dice en 1 Corintios capítulo 10 versículos 6 al 11. 6 a la 8. Ahí el autor explica muy bien, digamos, una manera de aprender de los errores, tanto propios como de otros, cómo pasó en la vida de Elías. Razón número 2. Si tienes problemas de provisión, y por provisión me refiero a problemas económicos, si no tienes la seguridad o estabilidad que quisieras o deberías tener, Dios te va a mostrar en este libro cómo impresionantemente bendijo la vida de Elías. También habla sobre problemas de autoestima que tenía el profeta, y si tú los tienes, este libro es para ti. Razón número 3. ¿No encuentras razones o motivaciones para servir en el ministerio? Dios analiza en este libro, Dios no analiza. Dios bendijo la vida de Elías. No, ¿qué estoy diciendo yo? No, eso ni dice ahí siquiera. Ya. Razón número 3. Si no encuentras motivaciones o razones para servir en tu ministerio, en este libro vas a encontrar una perspectiva que muestra el autor desde diferentes ángulos, cómo Dios honra a quienes le sirven en su ministerio. Lo puedes leer también en Hebreos 6:10. Este libro fue escrito por Andrew Wommack, que ha estado 40 años e incluso más estudiando y enseñando la palabra de Dios. Así es. Este libro muestra ejemplos prácticos que podemos aplicar en la vida cristiana. Creo que al igual que nosotros te vas a identificar con muchas de las situaciones que están así. Te voy a dar un vistazo o un recorrido para que te animes a leer el libro. Vamos a dividir el libro en 4 partes. Sección 1. Dios necesita de nuestras manos para hacer su obra aquí en la tierra. Y dependiendo de nuestra disposición, lo vamos a limitar o vamos a hacer que sea más sencillo para Él su actuar aquí. Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros específicamente. Y dependiendo de si la entendemos, si la agarramos de una, vamos a usar eso conforme a lo que Dios nos ha dado. Un capítulo muy importante sobre precisamente lo que tú decías, la obediencia, es un lugar llamado allí. En esta parte del libro, el autor nos explica de diferentes formas cómo hacer caso, obedecer a Dios, permite recibir bendición. En este caso, el profeta Elías, el lugar llamado allí, son diferentes lugares donde Dios va llevando al profeta para que el profeta cumpla su propósito y reciba su bendición. Parte 2. ¿Te has preguntado cuánto confías en Dios? Es decir, si tu confianza en Dios está siempre o si solamente cuando estás bien, cuando estás pasando un buen momento, una buena racha en tu vida, es el momento en el que confías en Dios. Bueno, pues el libro nos cuenta, nos narra la historia del profeta Elías cuando él pasa por diferentes situaciones difíciles, de angustia, donde hay adversidad, sí, tú lo has dicho, donde hay prueba, y él se muestra fiel ante Dios, depositándole su confianza y su obediencia. Ahora, también se equivocó, sí, él también tuvo muchos errores y demás. Pero ojo, porque hay veces que uno supone que confía, pero esa confianza puede transformarse muchas veces en orgullo. Y ese orgullo nos impide recibir esta bendición que tiene el Señor para nosotros. Entonces hay que tener cuidado y saber diferenciar de decir gracias Señor o Señor, no te necesito. Sí, ahí nos menciona un poco de no moverse por emociones, sino más bien dejar al Espíritu Santo que nos hable que y nos guíe, exactamente. Muy bien. Parte número 3. El autor nos invita o nos lleva a diferentes momentos de la vida del profeta Elías
y una parte, un momento muy importante es cuando él pues llega donde los profetas de Baal, ¿sí? Y él los confronta. Eran muchos profetas de Baal, ¿sí? Entonces ahí lo que pasa es que él no hace su voluntad, ni tampoco, como muchos piensan, reta a Dios, sino al contrario, él se encarga de exaltar a Dios. Y en respuesta de esa exaltación, Dios lo exalta a él. Dios lo exalta a él. Y entonces ahí el profeta, digamos que sale victorioso de esa situación difícil. Claro, porque Elías quiere mostrar la grandeza de su Dios, del único Dios poderoso y verdadero. Amén. Listo. Parte 4. Muchas veces uno quiere hacer el llamado, ¿sí? Uno tiene ganas, uno quiere hacerlo, pero uno se frena, se detiene por miedo. ¿Qué tal no me salga bien? ¿Qué tal no sea lo que el Señor quiere? Pero siempre que uno quiera hacerlo de todo corazón, el Señor y su grandeza siempre lo va a respaldar a uno y lo va a guiar para saber cuál es el camino correcto y cuál es el propósito que el Señor nos ha llamado. Sí, en complemento de eso tengo que decir que muchas veces nos pasa, yo creo que te ha pasado, me ha pasado y a muchos les ha pasado, que arrancamos una tarea con muchas emociones, con muchas ganas, con mucho propósito, pero a la final lo que termina pasando es que la gente, al no ver resultados inmediatos, entonces inmediatamente se desesperan y su fe mengua o su propósito sienten que se ha ido, pero realmente no es así. En este libro Dios demuestra cómo Elías pasa por un proceso que no es corto, es un proceso largo y duro. Y allí en este proceso Elías descubre y encuentra el propósito que Dios le dio, y además Dios lo saca en victoria y le hace una salida pues que nadie en la Biblia puede decirlo, ¿no? Se va de una forma espectacular, no podemos decir otra palabra. Grandiosa, otra palabra no se puede decir. Entonces esa invitación también en el libro encontrarás para que tu fe no esté como dada simplemente de circunstancias, sino que tu fe está depositada en Dios, y es Dios quien finalmente te va a llevar al lugar, al momento y a darte el propósito de tu vida. Bueno amigos, pues eso es todo. Esperamos que hubieran disfrutado este recorrido por el libro de Andrew Wommack sobre la vida del profeta Elías. Y pues invitarlos a que lo lean, porque es bastante interesante y se puede aprender mucho de él, sobre todo porque tiene situaciones que le pasan a él y le pasan a uno. Exacto. Y recuerden que pueden complementar la lectura del libro con los estudios que se han hecho y las enseñanzas acá en la Iglesia Cristiana Palabra y Poder. Hasta pronto.